amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Les saludo con la paz y el amor del Señor Jesucristo. Ese nombre que es sobre todo nombre. Ya estamos aquí otro día más para compartir las buenas nuevas de salvación con usted y en su hogar. Alabado sea el nombre de Dios. Es lo que nosotros tenemos que hacer, seguir compartiendo las buenas nuevas de salvación con los hermanos y amigos que realmente no conocen las cosas del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Para mí es un privilegio compartir la santa y bendita palabra de Dios con usted, porque nosotros al compartir la palabra de Dios aprendemos más acerca del Señor, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos más de las cosas de Él. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y cómo podemos aprender nosotros? Cuando oímos la palabra de Dios o cuando compartimos la palabra de Dios. Así como nosotros recibimos de gracia también debemos de compartir la santa y bendita palabra del Señor con cada uno de ustedes que no tienen conocimiento de las cosas del Señor. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, del 1 al 18. Vamos a leerla en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llaman por nombre. Y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que le decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Gloria a Jesucristo, aleluya. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. El tema de este mensaje que vamos a poner, Jesús el pastor. Gloria al nombre de Dios. En este mensaje vamos a dividir en tres partes este capítulo y estos versículos que leímos del 1 al 17. Vamos a dividirlo en tres partes. Primero encontramos cómo es este pastor. En segundo, la obra de este pastor. Y C, encontramos, alabado sea el nombre de Dios. A ver, en dos partes vamos a dividir esto. A, ¿cómo es este pastor? B, la obra de este pastor. Jesús el pastor. Bien.
En este capítulo 10, del versículo 1 al 18, el Espíritu Santo de Dios nos enseña a nosotros que el Señor Jesús es el gran pastor. Él es nuestro pastor, el pastor de las ovejas. Él es el que nos pastorea a nosotros, Él es el que nos enseña. ¿Y cómo es el que el Señor nos pastorea a nosotros? A través de su palabra. Cuando nosotros leemos su palabra, ahí el Señor nos está pastoreando. Bendito sea el nombre de Dios. O cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, también el Señor Jesús nos pastorea a nosotros. ¿Ya? Entonces encontramos allí claramente que el Señor dice, y pondré un pastor en los tiempos pasados, dice la palabra de Dios, que el pastor era escogido por Dios en los tiempos pasados. Ahí en los hechos, ahí nos enseña cómo era que se cogían al pastor. Dice que oraban a Dios y Dios le confirmaba cuál era la persona que iba a pastorear tal congregación. Dice, mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor Jesús. Las ovejas que son del Señor oyen la voz del Señor, ¿no? Oyen la voz de Dios, escuchan la palabra del Señor. Esas son las ovejas del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor, y no seguirán al extraño. ¿Ya? Entonces, un extraño es cuando realmente no predica la palabra del Señor, no habla de Dios, sino que habla por su propia cuenta. Ya, entonces las ovejas del Señor no van a oír a esa persona porque esa persona no está predicando la palabra del Señor, sino que se la pasa en hacer comentarios, hablar cosas de este mundo y pidiendo dinero. Ya, eso se la pasa, porque el Señor aquí habla acerca de los pastores asalariados. Los pastores asalariados no les importa nada a las ovejitas, no importa si están de debilucha, a ellos no les importa, solamente les importa el dinero. Por eso dijo el Señor que el asalariado huye y no les importa las ovejas. Debe venir el lobo viene, arrebata las ovejas, la dispersa y, y realmente que se dice al pastor asalariado, a él no le interesa si usted está perdida o está pasando cosas tribulación o angustia, no le interesa. Entonces, el buen pastor de las ovejas, el que es pastor, entonces encontramos a Jesús de Nazaret, a él sí dice que él busca las ovejas perdidas y la venda, la cura, el gran pastor de las ovejas. Y dice que él pone su vida para volverla a tomar, el Señor Jesús. El Señor Jesús puso su vida por amor a las ovejas, por amor a nosotros. El Señor se ofreció a sí mismo, así lo dice aquí el Señor. A mí nadie me la quita, yo tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Y ese mandamiento él recibió del Padre eterno. Jesús, el buen pastor. Hasta el día de hoy, el Señor sigue pastoreando a su pueblo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios que está con nosotros es quien nos pastorea a nosotros en este tiempo final, en el tiempo de la trompeta de Dios que vivimos hoy más que nunca. Vivimos los días finales de aquí en la tierra. Ya estamos viviendo los tiempos finales, tiempos en que el Señor Jesucristo en cualquier momento aparecerá y nos llevará el Señor al paraíso eterno. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que estar siempre orando a Dios, estar buscando el rostro del Señor, porque los días son tan malos hoy más que nunca. Vivimos tiempos finales, tiempos en el cual que en un abrir y cerrar de ojos vamos a partir de esta tierra. Entonces vemos claramente cómo el Señor realmente está pastoreándonos en este tiempo final y, y nos enseña el Señor que cada día debemos de estar más y más puesto nuestra mirada en Él, porque Él es el único que nos puede salvar de la ira venidera que se acerca sobre la faz de la tierra. Mientras el mundo entero está pasando agonía, está pasando persecución, está pasando dolor, nosotros los hijos de Dios tenemos que estar gozosos y alegres.
Porque el Señor es nuestro respaldo, el Señor es el que nos cuida, el Señor es el que nos da salud, el Señor es el que nos da la fuerza, la inteligencia para seguir adelante. Yo soy el buen pastor, dijo el Señor Jesús. Entonces, vemos aquí el gran pastor de las ovejas. ¿Quién es el buen pastor de las ovejas? Se llama el Señor Jesucristo. Él es nuestro pastor, el pastor de pastores, Jesucristo el Señor. Él, el único, a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. El Señor Jesucristo de Nazaret, el buen pastor de las ovejas. Dice, en el literal A encontramos cómo es este pastor. ¿Cómo es este pastor? ¿Ya? ¿Cómo es este pastor? El pastor, el Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, anduvo buscando la oveja perdida de la casa de Israel. ¿Ya? Y hasta el día de hoy, el Señor Jesús anda buscando la oveja perdida. ¿Ya? Entonces el Señor a través de su Espíritu Santo anda por toda parte buscando la oveja del Señor. Entonces el Señor quiere que todo el mundo sea salvo. El Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que toda la humanidad sea salvo. Pero el hombre le ha dado la espalda al Señor. No quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de las cosas del Señor. Entonces, como el hombre le da la espalda al Señor, Dios también, al rato en que esa persona está en agonía, está pasando persecución, tribulación, también el Señor le da la espalda a esa persona. Entonces, como Dios es bueno, Dios es misericordioso, le da la oportunidad al ser humano para que se arrepienta de todos sus pecados. Pero ya si el hombre no quiere arrepentirse de todos sus pecados, de todas sus iniquidades, entonces dice las escrituras que el hacha está lista a la raíz de los árboles, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, ¿cómo es este pastor? ¿Cómo es este pastor? Este pastor, mi hermano, busca la oveja perdida. Este pastor nos enseña a nosotros. Este pastor nos guía. Entonces, este es el gran pastor, mi hermano. El buen pastor, mis queridos hermanos, encontramos también el buen pastor de las ovejas en Juan, donde leímos Juan capítulo 10, del 11 al 14, ahí está el buen pastor de las ovejas. Vamos a leer nuevamente San Juan capítulo 10, de versículo 11 al 14. Yo soy el buen pastor, dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién es el buen pastor? El Señor Jesucristo. Él es el buen pastor de las ovejas. Él da su vida por amor a las ovejas. Yo mi vida la doy, dijo el Señor. Ya, el Señor Jesús, el buen pastor, Él dio su vida por amor a quién, por amor a nosotros. Por amor a la humanidad, Él dio su vida. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 12. Más el asalariado que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Vea. Más el asalariado que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Vea. Ese es el asalariado. ¿Cuál es el asalariado? El asalariado solamente está viendo cuánto usted ofrenda o cuánto usted diezma. Ese es el asalariado, mi querido hermano. No le importa. A ellos no les importa nada. A ellos lo que les importa es el dinero. Son asalariados. No les importa si el hermano o la hermana no va a la iglesia. A ellos no les interesa eso. Les interesa es la plata. Cuánto usted ofrenda, cuánto usted diezma. Esos son los asalariados, mi querido hermano. Pero el buen pastor, dice, el buen pastor que se llama Jesús de Nazaret, dice que va y busca esa oveja perdida, va a la casa a buscarla, va a diferentes lugares donde se le ha perdido esa ovejita. Cuando la encuentra, dice que la trae, la venda, la cura y nuevamente le da vida. Pero el asalariado no hace eso, el asalariado dice que ve el lobo, arrebata la oveja y huye. ¿Ya? A él no le importa nada, solo lo que le importa es el dinero, nada más. Ese es el asalariado. Entonces nos habla aquí el Señor Jesucristo en el versículo 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas.
Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Vean. Entonces Jesucristo el Señor conoce cuáles son sus ovejas, mi querido hermano. En la viña del Señor, mi queridos hermanos, en la viña del Señor está los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Está el trigo y está la cizaña. Entonces ahí están los corderos y están las cabras. Entonces los corderitos, las ovejitas, mis queridos hermanos, son del Señor. El Señor conoce. Por eso dijo el Señor, dejar que la cizaña y el trigo crezcan juntos. Entonces ahí en las congregaciones siempre va a haber la cizaña y va a estar el trigo, van a estar juntas. Pero el Señor Jesús conoce cuáles son sus ovejas. Él las conoce. ¿Ya? Y las mías me conocen, dice el Señor. ¿Cuáles son las ovejas del Señor, mi hermano? Las ovejas del Señor son aquellos hermanos en Cristo que oyen la palabra del Señor. Oyen la palabra del Señor, ponen en práctica la palabra de Dios, se esfuerzan por servirle al Señor. Esas son las ovejas del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ellos oyen la palabra del Señor. Oyen la palabra del Señor, se esfuerzan. Esas son las ovejas del Señor, mi querido hermano. Las ovejas del Señor Jesús siempre están buscando cómo alimentarse, mi hermano. Entonces, muchos hermanos y hermanas que aman al Señor Jesús van a las congregaciones, hermanos, y alabarse el nombre de Dios por esforzarse y por aprender y por alabar al Santo de Israel, al Señor Jesús. Pero por causa de esta pandemia, muchos hermanos no pueden ir a las congregaciones por causa de la pandemia, que la ley prohíbe que se junten bastante gente en un lugar. Pero sin embargo, mis queridos hermanos, tenemos el internet, podemos, mi hermano, ver videos en el internet para no enfriarnos, nosotros podemos ver videos ya grabados por muchos hermanos cristianos que predican la palabra del Señor y podemos nosotros estar siempre calientes, siempre en comunicación con Dios, estar siempre aprendiendo más de las cosas del Señor. Vean. Ahorita ya no hay excusa, hermano, ya no hay excusa porque ahorita a través del internet podemos encontrar bastante predicaciones, mi hermano, bastante predicaciones. Pero el consejo que yo le doy, mi querido hermano y hermana que me escucha, siempre escoja lo bueno, mi hermano. Siempre escoja lo bueno de cada predicador que predica en el internet, mi hermano. Todo lo que hay en el internet no es bueno. Váyalo sabiendo, todo lo que hay en el internet no es bueno. Entonces, hay que coger siempre lo bueno y desechar lo malo. Es como yo aquí, ahorita estoy predicando a través del internet. Entonces, aquí en el internet, este video ya queda grabado para muchas personas que van a ver. El Espíritu Santo siempre lo va a guiar a la persona para que vea el mensaje. Entonces, usted ve el video y aprende de las cosas del Señor. Entonces, somos edificados, mi hermano. Nosotros somos edificados a través de videos, mi hermano, de los videos que quedan grabados de los hermanos en Cristo Jesús. Ahí nos podemos edificar para estar siempre caliente como fuego, mi hermano. Ya que las congregaciones, hermano, están cerradas, pero tenemos el internet que podemos realmente escuchar la palabra del Señor. Ya. Entonces no hay excusa delante del Señor que diga, Señor, yo no puedo ir a la congregación porque está cerrado, pero está en internet, ¿sí o no? Casi la mayoría de la gente hoy en día tiene internet, todos tienen internet, mi hermano. Para que sea en un teléfono, a veces ponen tarjeta de $5, ponen tarjeta de $10, tienen internet ya ahí en su teléfono, hermano. Mucha gente pone, mi hermano, recargan $10, a veces recargan $5, ya tienen internet en su teléfono y no hay excusa para que digan, Señor, yo realmente no aprendí porque las congregaciones están cerradas. No, no, no. Usted no quiere aprender porque no quiere, mi querido hermano. Si las congregaciones están cerradas, está el internet, que usted puede escuchar la palabra de Dios a través del internet. Vean. Todo el mundo tiene ahorita internet, mi querido hermano, todo el mundo. Todo el mundo tiene internet, todo el mundo tiene un teléfono, de esos teléfonos modernos. Si nosotros nos queremos preparar, podemos
tenemos que buscar la forma cómo prepararnos para servirle al Señor Jesucristo. Vean. Si usted quiere servirle al Señor, hermano, tiene que esforzarse, hacer un esfuerzo, mi hermano. Si las congregaciones están cerradas, vea, escuche la predicación a través del internet, mi hermano. Y usted queda edificado. Bendito sea el nombre de Dios. Pero el consejo que le doy yo a usted, escoja siempre lo bueno que hay en el internet, mi hermano, que hay en internet. Si usted escucha a un predicador, escoja lo bueno de ese predicador y deseche lo malo. Ya, siempre vaya a escoja siempre lo bueno, mi hermano. ¿Cuál es lo bueno que usted tiene que escoger del predicador? La palabra del Señor. Eso es lo que tiene que escoger, eso es lo bueno, la palabra. Ya. Hay cosas que uno a veces no sabe y de repente el predicador le habló a su corazón, entonces le explica todas esas cosas. Entonces eso usted debe conocer siempre lo bueno de cada predicador, solamente lo bueno. Lo malo, deséchelo, lo malo usted no coja. Ya. Entonces cada predicador predica la palabra, usted siempre escoja siempre la palabra del Señor, la palabra, eso debe de escoger usted, la palabra del Señor, escoger la Biblia, así que lo que el predicador está predicando está conforme a lo que está escrito en las Escrituras, entonces usted escoja eso, porque eso es lo que a usted le va a edificar y le va a ayudar para que usted le pueda servir al Señor Jesucristo. No hay excusa, mi hermano. Ahorita no hay excusa para la persona. Las personas no pueden como decir, Señor, a mí nadie me predicó la palabra. Si usted sabe bien que hoy en día tenemos la tecnología, nosotros a través de la tecnología nosotros podemos escuchar la palabra del Señor. Eso es una bendición grande que hoy en día tenemos la tecnología, el internet, que podemos realmente prepararnos para la obra del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces dice el Señor, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Vean, el buen pastor de las ovejas. Ya. Nosotros conocemos al Señor Jesús. ¿Cómo lo conocemos al Señor Jesús? A través de la palabra. A través de su palabra nosotros conocemos al Señor Jesucristo. Nosotros no le hemos visto al Señor, pero lo conocemos a través de su palabra, ¿no? Entonces, las ovejas que no son del Señor, esa dice, y las mías me conocen. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Vean. Entonces, las ovejas del Señor, que somos nosotros, los conocemos al Señor. Y las ovejas que no son del Señor no van a oír la voz de Dios, sino que se van, se apartan, se alejan. Ya. Entonces, nosotros como cristianos que somos, conocemos al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo conocemos al Señor Jesucristo? A través de su palabra. Jesús, el buen pastor de las ovejas. Mi vida doy por las ovejas, dijo el Señor. A mí nadie me la quita. Yo mismo tengo poder para ponerle, tengo poder para volver a tomar. Bueno, el gran pastor de las ovejas, bueno, el gran pastor de las ovejas se llama Cristo Jesús. Él es el gran pastor, mi querido hermano. El resto, hermano, el resto son impostores nada más. No son pastores, son impostores. Porque el gran pastor se llama Jesucristo. Ese es el gran pastor. El resto son impostores, no son pastores, son impostores. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos pastores que no van a buscar la oveja perdida, a buscar esa ovejita que se ha perdido, mi hermano. Ve venir el lobo viene y arrebata esa oveja y el pastor no le interesa. Si ese hermano no va a la congregación, si ese hermano está pasando alguna tribulación, alguna angustia, no le interesa. Ese es el pastor asalariado. Pero el pastor que es pastor puesto por el Señor Jesús se desespera, se preocupa por las ovejas, se preocupa por cada creyente y va a la casa, mi hermano, a buscar al hermano, a ver qué pasó, por qué no va a la iglesia. A ver, hermano, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Ah? Entonces el hermano tiene que dar una explicación, pues tiene que decir, hermano, vea, esto me está pasando, no voy por tal motivo. Entonces, bueno, ahí el hermano pastor le dará un consejo,
lo ha de animar, le ha de decir, vaya, anda a la iglesia y bueno. Nosotros tenemos que buscar al hermano 3 veces lo buscamos al hermano. Si ya el hermano la tercera vez, ya el hermano no quiere volver al rebaño, entonces dice el Señor en su palabra, tenlo como gentil o publicano, así dice el Señor. Entonces, 3 veces buscamos al hermano. Y así el hermano a la tercera vez, ya él ya no quiere ir más, bueno, dice el Señor, tenlo como gentil o publicano, así dice el Señor. Entonces, no es oveja del Señor. Entonces nosotros hemos cumplido con el mandato del Señor. Ya, ir a buscarla, porque ese es el trabajo del pastor, no es el trabajo del líder. No, ese no es el trabajo del líder, ese es el trabajo del pastor, el pastor que está encargado de la congregación. Ese es el trabajo de él, no solamente estar esperando el diezmo, estar esperando las ofrendas. El pastor tiene que salir a buscar la oveja perdida, no solamente el líder tiene que hacer ese trabajo, no. Ese es el trabajo del pastor, el pastor tiene que ir personalmente. Sino que ahorita los hermanos pastores se han hecho asalariados, no les interesa nada, lo que a ellos les interesa es la plata, nada más. Hay que decirlo directamente, morochamente hay que decirlo, sin miedo. Ahorita los pastores, hermanos, estos pastores modernos que hay, solamente les interesa la plata, nada más, la plata. Pero ven a la ovejita que se ha perdido, ya no va a la congregación, no le interesan a ellos. A ellos no les interesa. Entonces, el Señor Jesús nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que ir a buscar esa oveja perdida, irla a buscar esa oveja perdida. Tenemos que irla a buscar. Ya nosotros la vamos a buscar. El buen pastor, el pastor que es del Señor Jesús, puesto por el Señor Jesús, sí se desespera. Si hay pastores, hermano. Si hay pastores que puestos por el Señor Jesús, sí lo hay, hermano. Yo no lo niego, hermano. Yo no estoy en contra de los pastores, yo no, hermano. Yo solamente lo que me refiero conforme a lo que está escrito en la palabra. Eso dice la palabra, hermano. Yo no me estoy inventando. El Señor Jesús dice que tiene que ir a buscar esa oveja perdida, el pastor, tiene que ir a buscar. Pero yo me voy en que los pastores, hermano, de este tiempo no van a buscar las ovejas perdidas. No son todos, pero algunos, hermano, la mayoría de los pastores hoy en día no les interesa nada. A ellos lo que les interesa es la plata, nada más. La plata, el diezmo, la ofrenda, cuánto diezmó María, cuánto diezmó Francisco, eso es lo que les interesa a ellos. La plata, nada más. Pero se pierde un hermano, a ellos no, yo le digo porque una vez estuve ahí en la sierra en una congregación donde esa congregación se hizo pedazo, hermano. Se hizo pedazo, el pastor, hermano, se fue a España, dejó esa congregación botada. Y desde España, hermano, imagínense, desde España, él de allá quería que le enviaran los diezmos, vea, es un pastor asalariado, le enviaran los diezmos, hermano. Qué tremendo, hermano. Dio mucha tristeza, esa congregación se cerró, mi hermano. Se cerró y se cerró. ¿Por qué? Porque es un pastor asalariado que abandonó el rebaño, dejó que venga el lobo y dispersó las ovejas, mi hermano. Los hermanos se apartaron, hermano, y se cerró esa congregación. Yo por eso yo he vivido bastantes cosas, he visto bastantes cosas, pero yo no soy quien para juzgar a nadie. Yo no juzgo a nadie, sino que yo solamente hago un comentario de las cosas que vivimos en este tiempo, ¿no? Lo que el buen pastor puesto por el Señor Jesús, el pastor puesto por el Señor Jesús, se desespera por las ovejas, mi hermano. Eso sí se lo digo. El pastor puesto por el Señor Jesús se desespera. Ahí contamos al apóstol Pablo, hermano, el apóstol Pedro. Ellos son ejemplos para nosotros. Ellos son los primeros pastores que tuvo el Señor Jesús, puestos por el Señor Jesús. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Jacobo, todos ellos fueron apóstoles y pastores también porque pastoreaban la iglesia. Entonces ellos se desesperaban por las ovejas perdidas, mi hermano. Entonces ellos buscaban la oveja que se había descarriado. Por eso todo hermano cristiano que ejerce ese cargo como pastor,
tiene que cumplir lo que está escrito en la palabra del Señor. Salir a buscar esa oveja perdida. ¿Por qué ella no va a la iglesia? ¿Por qué razón? ¿Qué le pasa a la hermana o al hermano? ¿Por qué no va a la iglesia? Ese es el trabajo del pastor, no es el trabajo del líder. Tampoco el trabajo del anciano, es el trabajo del pastor. No sea sinvergüenza, hermano pastor, vaya a trabajar, vaya a busque la oveja perdida. Sin vergüenza, no era ni vergüenza. Usted quiere estar en su casa, hermano. ¿Qué hace en la casa? Vaya, busque la oveja. No solamente esté esperando el diezmo, la ofrenda. Tiene que salir a buscar a ese creyente que se ha perdido. Tarea de sinvergüenza que solamente está esperando el diezmo y la ofrenda. Es el trabajo, mi hermano. Eso dice la palabra. La palabra del Señor dice que el Señor Jesús dice, conoce las ovejas. Dice que Él va a buscar la oveja entonces. Entonces, eso nos enseña el pastor que es del Señor Jesús va a buscar a esa oveja perdida. Entonces, yo como pastor, mi hermano, yo como pastor que soy, yo voy a buscar mi oveja, la mía, mis ovejas que son de mi congregación. Entonces, yo voy a la casa de él y busco. Le digo, a ver, hermano, golpeo la puerta, buenos días, buenas tardes, Dios le bendiga. Aquí se encuentra Francisco. Bueno, Francisco tiene que salir, sale Francisco. Francisco dice, hola hermano pastor, ¿cómo está? A ver, Francisco, ¿qué te pasa, Francisco? ¿Por qué no vas a la iglesia? Bueno, Francisco va a decir, vea hermano, me pasa esto, vea, estoy pasando, tengo problemas aquí con mi hogar, tengo problemas con mi esposa, que ya, tantas cosas que, bueno, el hermano tiene que conversar. Bueno, ahí conversa el pastor, lo anima, vea hermano, vamos a la iglesia ya. Lo espero a tal hora en el culto. Bueno, se abre la congregación, el pastor está al frente, va a predicar la palabra. Francisco no llegó, bueno, no llegó Francisco. Bueno, vamos a buscar otro día más, lo vamos a buscar la segunda vez. Si la segunda vez ya Francisco no va y vuelta buscamos la tercera vez, si Francisco la tercera vez no va, bueno, dijo el Señor, tenlo ya como gentil y publicano, ya no lo busque más, déjalo. Ya. Entonces uno ya se aparta de ese hermano. Pero nosotros hemos cumplido lo que dice la palabra del Señor. Hemos cumplido, dice que después de 3 veces que nosotros buscamos al hermano y el hermano ya no quiere volver, entonces dice el Señor, tenlo como gentil y publicano ya a ese hermano. Entonces el trabajo del pastor es buscar la oveja perdida, buscar la oveja, su oveja, ya. Entonces, si en la congregación, un hermano no va, entonces el pastor tiene que ir a buscar esa oveja, ir a la casa de él. No tiene que por qué estar mandando al líder o a un hermano. Él tiene que ir personalmente. Es el trabajo de él, es el trabajo del pastor. Ahora estos pastores, sin vergüenza, mandan al líder, mandan a un hermano, anda a buscar a los jurados de tal, dice a la casa. Ese no es trabajo de uno, es trabajo suyo. Eso es su trabajo, por eso usted recibe el diezmo, recibe la ofrenda, tiene que ir a buscar esa oveja, es su trabajo, es el trabajo suyo. Entonces, tiene que usted salir, buscar esa oveja perdida, ir usted mismo personalmente a la casa del hermano, buscarlo. Por eso en las congregaciones se escoge la dirección del hermano, en qué calle vive, número de casa. Ya, si tiene teléfono, bueno, se les pide un número de teléfono para llamar al hermano si ya no asiste. Ya, entonces, ese es el trabajo del pastor, ese es el trabajo que el Señor nos enseña a nosotros. En San Juan capítulo 10, de donde leímos del 1 al 18. Bueno, el gran pastor de las ovejas nos enseña el Señor aquí en Hebreos 13:20, que es el Señor Jesucristo. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Vean. ¿Quién es el gran pastor de las ovejas? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo con su propia sangre, mi hermano, con el pacto del pacto eterno, el Señor hizo un pacto con su Padre eterno. ¿En qué? En que toda persona que lo acepte al Señor Jesucristo como su Salvador tenga la vida eterna. Ese es el pacto que el Señor Jesús hizo con el Padre eterno. Que el Señor, mi hermano, iba a levantar un pueblo propio, celoso y de buena obra, y que a través de ese pueblo iba a conquistar al mundo entero. A través de ese pueblo el Señor Jesucristo iba a evangelizar el mundo entero, y el Señor ha cumplido con la promesa que le hizo al Padre. Entonces es un pacto que el Señor hizo con su Padre eterno.
en que el Señor iba a levantar un pueblo propio, celoso de buena obra. Él lo hizo, levantó un pueblo, y que somos muchísimos ahora, muchísimos cristianos somos a nivel mundial. Entonces el Evangelio del Señor, que se dice, se ha evangelizado al mundo entero. Ahora lo que solamente esperamos es la segunda venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha cumplido lo que le prometió al Padre, el pacto eterno que el Señor hizo en darnos la vida eterna a nosotros, llevarnos al paraíso para estar allá en el reino de los cielos. Entonces, el pacto que hizo el Señor Jesús con el Padre, en que el Señor Jesucristo iba a perdonar todos nuestros pecados. Toda persona que lo acepta a Él como su Salvador, el Señor intercede como sumo sacerdote y nos limpia de todo pecado para que nosotros seamos una nueva criatura y seamos hijos de Dios. Entonces, el pacto que el Señor hizo con nuestro Padre Celestial y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. La sangre de Cristo Jesús es la que simboliza el pacto eterno que hay entre Dios y el Señor Jesucristo y los hombres, mis queridos hermanos. Ese es el pacto eterno, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, el Señor, es la que nos limpia a nosotros de todo pecado. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, la sangre del Señor Jesucristo viene, nos limpia de todo pecado, el Señor se olvida de todas nuestras iniquidades que nosotros hayamos cometido. Y entonces Dios el Padre nos mira del cielo y nos acepta a nosotros como hijo e hija. Ya. Entonces ve el reflejo en nosotros la sangre de su Hijo, la sangre del pacto, la sangre del pacto, la sangre de su Hijo amado, el Señor Jesús. Por eso el Señor cuando nos mira, Él nos mira como hijos suyos, no nos mira como pecadores, nos mira como hijos suyos. Es por la sangre del Señor Jesucristo, la sangre del pacto que está sobre nosotros, esa sangre bendita y preciosa. La sangre del buen pastor, el gran pastor de las ovejas. En tercer lugar encontramos el príncipe de los pastores, mis queridos hermanos. Vean, es el príncipe de los pastores, el Señor Jesús. Él es el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo de Nazaret. Primera de Pedro, mi hermano, ahí nos enseña el Señor. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 4, dice la palabra del Señor. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vean. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vean. Entonces el príncipe de los pastores, que es el Señor Jesucristo, cuando Él aparezca, mi hermano, vamos a recibir la corona incorruptible que el Señor nos va a dar cuando se manifieste en su segunda venida, mi hermano. Ahí nosotros vamos a recibir la recompensa de parte del Señor Jesucristo. Por tanto, tendremos que seguir trabajando en la obra del Señor. Tenemos que seguir trabajando, seguir predicando la palabra del Señor y seguir, alabando el nombre de Dios, animando a los hermanos que sigan adelante en el camino del Señor Jesucristo, porque la venida del Señor Jesucristo está cerca, mi hermano. El fin se acerca, mi hermano. El fin de todas las cosas, mi hermano, se acerca. Entonces hay que estar preparado, mi hermano, estar preparado para la venida del Señor Jesucristo. No sabemos cuándo vendrá el Señor, tampoco sabemos la hora ni el día, pero el Señor algún día va a aparecer aquí en la tierra y va a ser una noticia grande cuando el Señor levante a su pueblo, cuando muchos hermanos cristianos desaparezcan y se vayan con el Señor. Eso va a ser una noticia mundial, mi hermano. Va a ser una noticia mundial. ¿Por qué? Porque las noticias saldrán y dirán, han desaparecido miles de personas, mi hermano. ¿Qué pasó? Lo que pasó que hubo el arrebatamiento de la iglesia. El Señor levantó a su pueblo. Y lo que se queda, mi hermano, se queda para la gran tribulación, mi hermano. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar agarrados fuertemente en la roca que es Cristo Jesús. Es el único que nos puede salvar de la ira venidera, mis queridos hermanos. Cristo el Señor. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por toda la eternidad.
Alabado sea el nombre de Jesucristo. En el literal B encontramos la obra de este pastor. ¿Qué hace este pastor, el gran pastor? La obra de este pastor. Dice, llama a sus ovejas por nombre, mi hermano. El buen pastor de las ovejas, mi hermano, Cristo Jesús, nos conoce a nosotros. Él sabe cómo nos llamamos. Él sabe cómo me llamo yo. Él sabe cómo se llama usted. Él conoce. Dice que Él llama a sus ovejas por nombre. La llama por nombre el Señor. Donde leímos en el capítulo 10, de versículo 3 al versículo 14, ahí nos habla el Señor Dios de Israel. Que Él nos llama a cada uno de nosotros con nuestro propio nombre. Vea lo que dice el Señor en donde leímos a Juan 10, del versículo 3 al versículo 14. Yo voy a leer dos versículos nomás. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. San Juan capítulo 10, versículo 3. En el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Vean. Ahí está, mi querido hermano. El buen pastor, que es Cristo Jesús, nos conoce a nosotros, nos conoce por nuestro propio nombre. Ya Él nos conoce, hermano. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pastor, hermano? Que pastorea una congregación. El pastor que pastorea una congregación tiene que tener un registro, un libro, anotado los nombres y apellidos de cada creyente que asiste a esa congregación. ¿Para qué? Porque en caso que no vaya un hermano, ya él sabe cuál hermano no ha ido y lo va a buscar. Bueno, hay otras congregaciones, hermanos, que, alabado sea el nombre de Dios, hay otras congregaciones, hay unas congregaciones que donde el pastor, hermano, tiene un libro y empieza a tomar lista, mi hermano. Por ejemplo, dicen, hermana Eusebia, ya el hermano Eusebio dice, amén, aquí estoy hermano pastor, amén. Dice, hermano Francisco, amén. Ya, va tomando lista. En algunas congregaciones el pastor tiene un libro, saca su libro, cada vez que va a dar, que se dice el culto, él toma lista. El hermano pastor toma lista a los hermanos, cuántos hermanos han ido a la congregación, cuántos hermanos no han ido a la congregación. Toma lista el hermano pastor ahí. Va a dar el mensaje y primero toma lista, empieza a nombrar, tomar lista, sí, ya. Toma lista, todos los hermanos, cuántos hermanos han llegado, cuántos hermanos no han llegado. Ya, que se dice lleva un registro, lleva un registro de los hermanos que asisten, un registro de los hermanos no asisten. Bueno, algunas congregaciones hacen eso, hermano. En algunas congregaciones pasa lista, el pastor pasa lista a ver cuántos hermanos se congregan, cuántos hermanos no asisten a la congregación. Ya, él pasa lista. Así como habla aquí en San Juan, en San Juan capítulo 10, hermano, el buen pastor dice que pasa lista, hermano. Que él conoce las ovejas por su nombre. En algunas congregaciones hacen eso, hermano. En algunas congregaciones sí hacen eso. Toman lista. Al rato que el pastor va a predicar la palabra, él toma lista a todos los hermanos. Empieza a tomar lista, hermano. ¿Cuántos hermanos han asistido ese día a la congregación? Y ahí. Él toma lista y ve que, como por ejemplo, no hayan ido unos 10, por ejemplo, no 10 hermanos que no hayan ido a la congregación. Ya el hermano ya ve que son 10 personas que no han ido. Al día siguiente nuevamente va a hacer culto, toma lista y ve que nuevamente esos hermanos no asisten. Entonces ya es una preocupación para el pastor, ¿no? Es una preocupación para el pastor porque el pastor ve que esos hermanos no están asistiendo. ¿Qué pasa? Entonces allí el pastor tiene que ir a buscar esas ovejas que no asisten. Eso es un registro, ¿no? Es un registro que cada pastor tiene que tener, cada pastor tiene que llevar. Es un registro. Ver cuántos hermanos asisten, cuántos hermanos no asisten a la congregación. Ya, esos hermanos que no asisten, entonces allí tiene que ir
a buscar, el pastor tiene que ir a buscar a esos 10 hermanos porque no asisten a la congregación. Entonces, por eso en las congregaciones tiene que llevar un registro. Una vez yo estuve en una congregación donde el pastor, mi hermano, tomaba lista a todos los hermanos ahí. Parecía locura, pero yo lo felicito a ese hermano pastor, que Dios bendiga a ese hermano pastor que tomaba lista a los hermanos. Es muy lindo, muy hermoso, ¿no? Cuando el pastor toma lista a todas sus ovejas. Ya toma lista a los hermanos, cuántos hermanos asisten ese día a la congregación. Hermanos que a veces no asistían, bueno, el hermano pastor salía a buscar a ese hermano que por qué no asistía a la iglesia. Bueno, ese es el trabajo del pastor, lo que él tiene que hacer, buscar la oveja perdida y volverla a traer al rebaño. Bendito es el que viene en el nombre de Jesucristo. En el versículo literal 2 encontramos guía a sus ovejas. La obra de este pastor también es guiar a sus ovejas. Vean. El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios que está con nosotros, nos guía a nosotros. Nos guía. Entonces, el pastor tiene que guiar a sus ovejitas. Guiarla por el camino de la santidad. Guiarlo por el camino de la obediencia. Salmo capítulo 23, versículo 3 dice el Señor allí: ¿quién me diera el saber? Gloria al nombre de Jesucristo. Salmo capítulo 23, versículo 3 dice el Espíritu Santo de Dios. Ya estoy leyendo. Salmo capítulo 23, versículo 3, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Dice, la obra de este pastor es guiar a sus ovejas. En el versículo 3 nos confirma el Señor: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Vean. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Me guiará por senda de justicia, dice el Señor. Vean. Entonces, el Espíritu Santo de Dios siempre nos va a guiar por el camino del bien, hermano, por el camino de la santidad. El Espíritu Santo siempre te va a estar hablando en el oído: no haga eso, te dice el Espíritu Santo, no haga eso, no lo hagas. Arrepiéntete, dice el Espíritu Santo. Entonces, eso es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros: conforta nuestra alma, nos da fuerza, nos da inteligencia, sabiduría. Entonces Él nos guía por el camino de la justicia, hacer las cosas bien, a lo que Dios le agrada. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo? Cuando leemos la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo del Señor nos guía a toda verdad. Bendito es el que viene en el nombre de Jesús. Nuevamente vamos a San Juan capítulo 10, versículo 4, donde leímos en antes. Ahí nos enseña el Señor: el pastor guía a sus ovejas. Donde leímos antes el capítulo 10, versículo 4, dice, vea. Nuevamente vamos a leer: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Vea. ¿Ah? Guía a sus ovejas. Dice que el pastor va adelante, guiando a las ovejas. Y que el pastor es el reflejo, mi hermano. Es el reflejo del cristiano. Ya. Si el pastor, mi hermano, vive una vida de temor y santidad al Señor, todas las ovejas, mi hermano, siguen ese mismo ejemplo, mi hermano. Si el pastor es un pillo, las ovejas todas son pillas. Si el pastor es mentiroso, también todas las ovejas son mentirosas, mi hermano. Ya. Es que el pastor es el reflejo, el pastor es el ejemplo a las ovejitas.
Es el ejemplo, él tiene que dar ejemplo. Por eso es lo que nos enseña aquí el versículo 4, dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella, dice, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El pastor va adelante, hermano. Es el guía, él va adelante. Entonces, él muestra ejemplo, da ejemplo a quienes, a sus oyentes, a los creyentes. Ya. En este caso, el Señor Jesús, nuestro pastor, él es ejemplo para nosotros. Entonces, él nos enseña a nosotros cómo debemos de andar. Ya. Y los pastores que el Señor ha puesto en cada corazón tienen que ser ejemplo de los oyentes. Ya. Él tiene que demostrar, mi hermano, santidad. Ya. Como le dije antes, y si el pastor anda chueco, también las ovejitas andan chuecas. Si el pastor anda recto, todas las ovejitas andan rectas. ¿Por qué? Porque él es ejemplo para nosotros, para los oyentes, el pastor. Por eso todo pastor, mi hermano, que pastorea una congregación, hermano, tiene que ser ejemplo para los oyentes, hermano. Él tiene que demostrar, hermano, lo que enseña. Si él está predicando santidad, tiene que demostrar la santidad, hermano. Demostrar vivir lo que predica. ¿Sí me entiende? Ya. Entonces, si yo predico santidad, tengo que vivir en santidad. Si yo predico acerca del amor, tengo que vivir en amor, en armonía. Ser ejemplo. Yo tengo que ser ejemplo para las ovejas. Entonces, por eso ser pastor es cosa seria, hermano. No cualquiera se mete de pastor, mi hermano. El pastor tiene que ser llamado por Dios, mi hermano. El pastor, mi hermano, el que es puesto por Dios, mi hermano, su congregación siempre va a ser bendecida por parte del Señor. ¿Por qué? Porque es puesto por Dios, mi hermano, el pastor. Hay pastores que son puestos por Dios. Yo no lo niego, hermano. Yo no estoy en contra de los pastores. Porque si hay pastores, mi hermano, que son puestos por Dios, pero hay otros pastores que son sinvergüenza, son pillos, mi hermano, que da hasta pena, mi hermano, hacen blasfemar el nombre del Señor. Pero si hay pastores, hermano, humildes, mi hermano, pastores puestos por Dios, mi hermano, entonces, que Dios bendiga a esos hermanos pastores que se esfuerzan cada día más y más. Entonces, nuestro trabajo en el Señor es predicar su bendita palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ese es el trabajo del pastor, mi hermano, el trabajo del pastor. Ahí está la característica que nos enseñan en San Juan capítulo 10. Jesús, el buen pastor, mi hermano. Ese es el buen pastor. Él es nuestro pastor, mi hermano. Él es el que nos pastorea. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Nosotros tenemos que sujetarnos ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Al gran pastor de las ovejas. Al Señor Jesús. Él es el príncipe de los pastores. Ya. Entonces, por eso es que yo le digo a usted que usted tiene que escoger lo bueno y desechar lo malo. Bendecido sea el nombre de Jesús. ¿Qué hace este gran pastor? Jesús el pastor. ¿Qué hace el Señor Jesús, el pastor? La obra de este pastor, de este pastor es llevar a los corderos en sus brazos. Vean. El Señor Jesús nos lleva a nosotros en sus brazos, mi hermano. Él siempre está con nosotros, porque así lo dijo el Señor. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor Jesús. Vean. Entonces el Señor Jesús está con nosotros. Él nos lleva en sus brazos. Isaías capítulo 40, versículo 11, dice el Espíritu Santo. Aleluya. Como pastor apacentará su rebaño, dice. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida, mi querido hermano. ¿Cuáles son los corderos? Los corderos son los que ya somos maduros en la palabra de Dios. Dice que Él nos lleva en su brazo. Y a la recién parida, dice que el Señor dice
pastoreará suavemente. ¿Cuáles son las recién paridas? Son los hermanos cristianos que son recién convertidos al Señor. Esas son las recién paridas, mi hermano. Las recién paridas. ¿Ah? Esas ovejitas que están recién aprendiendo de las cosas de Dios. ¿Ya? A esa hay que darle, hay que predicarle suavemente, suave, predicarle acerca del amor de Dios. Hay que, para que ellos se vayan llenando, se vayan llenando. Por eso dice aquí el Señor que dice, a la recién parida dice que la pastoreará suavemente. Suavemente las pastoreará, la recién parida. Esas ovejitas que son tiernas, a los hermanos que están tiernos, que están recién creciendo en la obra del Señor. A ellos hay que predicarle un mensaje suave, nomás suavecito, para que ellos se vayan llenando, le vayan cogiendo amor, cariño al Señor. Pero nosotros que somos ya corderos, hermano, nosotros sí necesitamos, hermano, la exhortación, una exhortación fuerte, hermano. ¿Ah? Muchas veces, a veces los corderitos se quieren desviar, hermano. Entonces, necesitan una exhortación, hermano, bien fuerte. Entonces, pero las que están recién paridas, esas no, esas hay que predicarles suave, ¿no? Para que no se vayan, pues, no se vayan nuevamente al mundo. Porque una exhortación fuerte, hermano, a esos hermanos cristianos que están recién convertidos, se van, pues, se van de la congregación, se van porque se van. Entonces, a eso hay que predicarles suave, nomás. Eso dice el libro de Isaías, yo no lo digo, mi hermano. Eso dice el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 11. Nuevamente voy a leer ese versículo bíblico. Vean. Como pastor apacentará su rebaño, dice. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a la recién parida. ¿Sí vio, mi querido hermano? Eso hace el Señor Dios Todopoderoso y también tiene que practicar los hermanos que son pastores, hermano. Los hermanos que son pastores de cada congregación tienen que practicar este versículo bíblico que habla en Isaías capítulo 40, versículo 11, pastorear suavemente a las que están recién paridas. Las que están recién paridas, recién convertidas, entonces tienen que pastorearlas suavemente, hermano. Bendito es el que viene en el nombre del Señor Jesucristo. Encontramos allí en el literal 4, dice la obra de este pastor. En el literal 4 encontramos la apacienta, dice. Ya, el gran pastor, mi hermano, de las ovejas apacienta su rebaño, hermano. Apacienta el rebaño, dice. El gran pastor, dice, apacienta el rebaño. Versículo 23, del 1 al 2, dice las escrituras. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicado pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Vea lo que dice el Señor, Dios Todopoderoso. Aquí encontramos, dice que el Dios Todopoderoso nos apacienta a nosotros. Que el Dios Todopoderoso, dice, nos pastorea en lugares de delicado pasto. Y junto a agua de reposo nos pastorea el Señor. Vean. Entonces ahí encontramos, mi hermano, que el Señor Dios Todopoderoso nos pastorea. ¿Cómo nos pastorea el Señor? A través de su palabra, hermano. A través de su palabra. Entonces, mis queridos hermanos que me escuchan, el Señor Dios Todopoderoso está con nosotros, hermano. Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, mis queridos hermanos que me escuchan, usted siempre tiene que obedecer la palabra del Señor. Obedecer a Dios para que usted, mi hermano, crezca en el Señor. Tiene que sujetarse a su pastor, mi hermano, donde usted se congrega. Escoja lo bueno de su pastor y deseche lo malo. Entonces, el pastor puede fallar, pero la palabra de Dios no falla, mi hermano. La palabra de Dios nunca falla. Por eso yo siempre le aconsejo a usted que es preferible sujetarse es al Señor Jesucristo, el pastor de pastores, sujetarse a la palabra. Esta palabra no falla. El pastor de su congregación le puede fallar a usted,
Pero esta palabra no falla, mi hermano. Esta sí no falla. Entonces, yo por eso siempre le digo a cada uno de ustedes que usted tiene que poner la mirada en el Señor Jesucristo. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. En Él tiene que poner la mirada. ¿Cómo es que nos pastorea el Señor Jesucristo? A través de su palabra. Aquí está el buen pastor de las ovejas. Es la palabra del Señor. La palabra de Dios, la cual es Dios mismo. Esa es la que nos pastorea a nosotros. Entonces su mirada siempre tiene que ser en el Señor Jesucristo. No en el hermano, no en el pastor que pastorea una congregación. No, ponga la mirada en el Señor, hermano. Porque si usted está poniendo la mirada en el pastor, poniendo la mirada en el hermano, entonces usted va a fracasar, mi querido hermano. Entonces, por eso es muy importante que usted siempre esté poniendo su mirada en el Dios Todopoderoso. Lea las Escrituras para que usted, mi hermano, esté lleno del poder del Señor. Ya, entonces, el Señor Jesucristo es nuestro gran pastor. Él es el buen pastor. Él conoce sus ovejas. Por eso que cuando el Señor venga por segunda vez, Él levantará sus ovejitas. Él levantará sus ovejitas de los cuatro ángulos de la tierra, del norte, del sur, del este, del oeste. Él sabe cuáles son sus ovejas. A Dios no le podemos engañar, mi querido hermano. Nosotros no le podemos engañar al Señor, hermano. No le podemos engañar. Al Señor no le podemos mentir. El Señor sabe cuáles son sus ovejas. Él la conoce, hermano. Él conoce cuáles son sus ovejas. Él puede tener un grupito en los trinitarios, puede tener un grupito allá en la congregación de los unitarios, o puede ser allá de los testigos de Jehová, acá los mormones. Así es. Él conoce cuáles son sus ovejas. El Señor las conoce cuáles son, hermano. Ya. Yo soy el buen pastor, dijo el Señor Jesús, y conozco mis ovejas. Y mis ovejas me conocen a mí y me siguen, dice el Señor. Pero mis ovejas no escucharán la voz del extraño. Vean. Nosotros que somos ovejas del Señor, no vamos a escuchar la voz del extraño. ¿Cuál es el extraño? El extraño es el Satanás, pues, hermano. Que el Señor reprenda al diablo. Ese es el Satanás que habla del Señor Jesús. Dice, el extraño es el diablo. Es el diablo, mi hermano. Que el Señor reprenda al diablo. Ese es el extraño que habla el Señor Jesús. El Señor Jesús está hablando del Satanás. Ese es el extraño. Las ovejas del Señor no van a escuchar la voz del extraño. Ya, porque viene el Satanás y cuando te habla al oído, te dice el Satanás, anda mata, anda roba. Entonces te dice, no, que el Señor te reprenda, Satanás. Ya, nosotros vamos a oír la palabra del Señor. No podemos seguir al extraño. ¿Cuál es el extraño? Es Satanás. Porque dice la escritura allí que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Eso vino el diablo. Entonces muchas veces viene el diablo, te habla en el oído y te dice así, golpea a tu mujer, dale puñete a tu mujer. Entonces usted como es oveja del Señor dice, no, que el Señor te reprenda. Entonces nosotros somos ovejas del Señor, no vamos a escuchar la voz del extraño. ¿Cuál es la voz del extraño? Es el diablo, mi hermano. Es el Satanás. Ese Satanás que anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar, que el Señor lo reprenda. Que el Señor Dios Todopoderoso te castigue, Satanás, y te eche fuera de aquí. Entonces nosotros no vamos a escuchar la voz del extraño, hermano. No podemos escuchar la voz del extraño. Nosotros vamos a escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? La palabra del Señor. Esa es la voz de Dios, la palabra del Señor. Cuando el predicador está predicando conforme a la palabra, hermano. Esa es la voz de Dios, mi hermano. Cuando el predicador predica conforme a lo que está escrito. Ya, y no se la pasa solamente hablando cosas de este mundo, mi hermano, que no edifica para nada a la iglesia. Entonces el predicador tiene que predicar conforme a lo que está escrito, hablar más de las cosas de Dios que las cosas de este mundo. Por eso yo aquí, hermano, predico en la palabra. Yo le hablo conforme a lo que está escrito, versículo a versículo, mi hermano.
para que usted quede edificado, aprenda más de las cosas del Señor. Ya. Yo hablo conforme a lo que está escrito, no hablo yo por mi propia cuenta, ni le hablo yo de las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo no edifican para nada. Ya. Entonces tenemos que hablar más de las cosas del Señor. Entonces ahí encontramos en el Salmo donde leímos capítulo 23 del 1 al 2, ahí dice el Señor claramente que Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me pastoreará, confortará mi alma, junto a agua de reposo me pastoreará, dice las Escrituras. Nuevamente nos vamos a San Juan capítulo 10 versículo 9, donde leímos ese capítulo 10 de San Juan, Jesús el buen pastor. Ahí nos enseña el Señor Dios de Israel. Vean. San Juan 10, versículo 9. Yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto, dice el Señor. Vean. Entonces Jesucristo el Señor, además que Él es nuestro pastor, Él es la puerta, hermano. La puerta, la entrada al paraíso. Vean. La entrada al reino de los cielos, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Que cada uno de nosotros, hermanos, anhelamos entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es esforzarnos para entrar al reino de los cielos. No estar escuchando la voz del extraño, hermano. No escuche la voz del extraño, hermano. Ya le dije cuál es el extraño es Satanás. Que el Señor te reprenda, Satanás. Entonces no podemos escuchar la voz del extraño, tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Y cuál es la voz de Dios? Es la palabra del Señor. Cuando el predicador, mi hermano, está predicando conforme a la palabra, es Dios mismo que está hablando a través de la palabra, es Dios. Por eso Dios tiene que ser glorificado en todo, mi hermano. Por eso nosotros tenemos que predicar conforme a lo que está escrito. Ya. El predicador tiene que predicar conforme a lo que está escrito. Por eso yo le estoy predicando, mi hermano, conforme a lo que está escrito. Yo no me estoy inventando nada. Estoy hablándole versículo a versículo. Ya. Entonces ahí encontramos allí que habla el Señor en San Juan 10:9. Dice el Señor que Él es la puerta. Yo soy la puerta, dice el Señor. Ya. Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, dice el Señor. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Entonces nosotros entramos al reino de los cielos, salimos, vamos a comer, nos alimentamos y vuelta regresamos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el Señor es la puerta. Yo soy la puerta, dijo el Señor. El que por mí entrare será salvo. Entonces, toda persona que no se ha arrepentido de todo su pecado tiene que aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Él es la puerta para entrar al reino de los cielos, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, el Señor Jesús. Por eso es que toda persona tiene que aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Si esa persona rechaza al Señor Jesucristo, también el Señor lo va a rechazar a usted cuando esté delante de Él. Cuando usted parte de aquí y no se arrepintió, la puerta de los cielos se le cierra a usted. No puede entrar al reino de los cielos. Entonces, como el Señor es la puerta, el Señor le cierra la puerta. Usted no puede entrar. Es como que usted esté en su casa, mi querido hermano y amigo que me escuchan. Usted le dio sueño, usted cerró la puerta. Ya cerró la puerta, hermano. Cerró la puerta con candado, le puso seguro a su puerta. Nadie puede entrar a su casa. Así sea su mejor amigo, así sea su familiar, no puede entrar a su casa porque está cerrada. Ya usted ya cerró esa puerta. Nadie puede entrar ahí. Ya. Entonces, así mismo es en el Señor, hermano. En el Señor es lo mismo. Así como usted, yo le estoy poniendo un ejemplo nomás. Un ejemplo, usted en su casa, usted cierra su puerta, la cerró bien, nadie puede entrar ya ahí, de allí en adelante, nadie dentro. ¿Por qué? Porque usted ya se fue a dormir, cerró su puerta, la dejó segura, nadie dentro. Puede ir su tío, puede ir su papá, puede ir sus hermanos, no pueden entrar porque está cerrada la puerta. No puede entrar, usted está durmiendo ya, está roncando, mi hermano. Pueden golpear en la puerta, usted está roncando ahí, durmiendo ya, nadie lo molesta, hermano. Pueden golpearle la puerta duro, nada, usted está
full dormidera. Entonces así es en el reino de los cielos, mi hermano. En el reino de los cielos, en el cielo, mi hermano, ya usted, cuando usted parta de aquí, y si no se arrepintió de sus pecados, entonces el Señor viene, cierra la puerta. El Señor le cierra la puerta a usted. No puede entrar. No puede entrar al reino de los cielos. Usted llega a la puerta, ve, esa puerta está cerrada. Regrésese a dónde? Al lago de fuego y azufre, para abajo, mi hermano. Al infierno, allá, a ese es el lugar donde van las personas que no quisieron arrepentirse, hermano. Pero si una persona, hermano, muere en Cristo Jesús y un hermano cristiano muere en el Señor, entonces va el cristiano para arriba, entonces la puerta se abre. La puerta se abre, el hermano cristiano entra, hermano, por la puerta del Señor. Yo soy la puerta del Señor. La puerta se abre, el hermano cristiano entra al reino de los cielos, mi hermano. Entra el hermano cristiano, hermano. Ya. Entonces la puerta se abre, usted entra. Es como, le pongo solamente un ejemplo. Le pongo un ejemplo, ya. Usted cerró la puerta, pero usted ya sabe a qué hora viene, por ejemplo, su hermana o viene su papá. Ya dice, bueno, a tal hora viene mi papá, viene mi mamá. Usted ya, la puerta está cerrada ya. Golpeado la puerta, llegó su papá. Y usted, como sabe que a tal hora llega su papá, usted abrió la puerta. A mi papá le abre usted la puerta, ya. Usted lo deja entrar, porque es su papá. Ya, porque ya usted ya sabe que su papá llega a tal hora. Entonces nosotros también así mismo es lo mismo. Cuando nosotros ya partimos de aquí, de esta tierra, vamos al cielo, la puerta se abre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Señor dice, ya, fulano de tal, ya le llegó la hora en que tiene que reunirse conmigo, dice el Señor. ¿Ya? Entonces ya la puerta se abre, usted entra al reino de los cielos, mi hermano. Entra al reposo del Señor, que estará con el Señor allá por toda la eternidad. Ya, solamente son ejemplos que les pongo, mi hermano. Son ejemplos que les pongo para que más o menos ya usted se imagine cómo es realmente la puerta del Señor allá en los cielos. Yo soy la puerta, dijo el Señor Jesús. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pasto, dice el Señor. Bendito es el que viene en el nombre de Jesús. Encontramos allí en lo que la obra de este pastor dice que protege a las ovejas, dice. Ya, además que el Señor nos pastorea, el Señor nos protege, el Señor nos cuida. Ya, el Señor nos cuida a nosotros del lobo rapaz que anda, mi hermano, buscando a quien devorar. El lobo rapaz disfrazado de oveja. Por ahí hay bastante lobo rapaz, mi hermano, disfrazado de oveja. Oye, lobo, ¿dónde está lobo? ¿Dónde te escondes? Lobo, ¿dónde estás? Lobo, ¿dónde te encuentras? Lobo, ¿dónde estás escondido? Sal de tu escondite, lobo. Ya, entonces tenemos que cuidarnos, mi hermano, de los lobos disfrazados de oveja, mi hermano. Hay bastantes lobos por ahí, mi hermano. Entonces el diablo, mi hermano, que es un lobo, se disfraza como oveja, mi hermano, para poderlo destruir a uno. Dice aquí que el Señor nos protege de toda cosa mala. El Señor nos protege de esos lobos disfrazados de ovejas. El Señor nos protege de tantas cosas, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Cuando nosotros vivimos una vida de obediencia al Señor Dios Todopoderoso. Jeremías capítulo 31, versículo 10 dice la palabra del Señor. Así dice el Espíritu Santo. Oí palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las cosas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Ve, el ejemplo que nos pone el Señor aquí en el libro de Jeremías, hablando acerca del pueblo de Israel. El Señor, así mismo como esparció a los hijos de Israel por todas las naciones, el mismo Señor Dios Todopoderoso dice que los reunirá y nuevamente y los pastoreará. ¿Ve? Entonces, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, tiene su pueblo, mi hermano, a nivel mundial. Cuando el Señor aparezca por segunda vez, dice que todos nosotros nos vamos a reunir para cantarle al Señor por toda la eternidad. En San Juan 10:28 nos habla el Señor la obra del pastor,
que Él hace. En San Juan 10:28 dice la Escritura del Señor. 10:28 dice el Señor Jesús. Así dice el Espíritu Santo, aleluya. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vea, ahí está mi querido hermano. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Y yo le doy vida eterna. ¿Quién nos da a nosotros vida eterna? El Señor Jesucristo. Si es que permanecemos en la obra del Señor. Y yo le doy vida eterna, dice el Señor. Entonces, cuando nosotros partamos de este mundo, mi hermano, cuando nosotros ya dejemos este cuerpo de carne, entonces el Señor nos ofrece a nosotros la vida eterna, mi hermano. Que todo creyente, hermano, anhela tener la vida eterna. Esa es la meta. Esa es la meta de todo cristiano, mi hermano. ¿Cuál es la meta del cristiano? Es tener la vida eterna, mi hermano. Tener la vida eterna. Irse con el Señor. ¿Ya? La vida eterna. Estar asegurado. Y yo le doy vida eterna. Y no perecerán jamás, dice. Entonces, bueno, el Señor nos ofrece la vida eterna, mi querido hermano. Y no vamos a perecer jamás. ¿Ya? La vida eterna que nos ofrece el Señor es vivir por toda la eternidad con nuestro Padre Celestial. Aquí en el mundo te ofrecen bastante seguro, pero no te ofrecen un seguro de vida eterna. Nadie te ofrece. Usted va a la casa de seguro y le dice, usted le puede decir a esos que aseguran a la gente, le dicen, nosotros le ofrecemos unas pólizas. Pero usted le dice, bueno, señor, yo además de la póliza, yo necesito un seguro de vida eterna. Quiero que me venda usted un seguro de vida eterna. Y las aseguradoras le van a decir, aquí no vendemos ese seguro de vida eterna. ¿Qué le van a vender, mi hermano? Pues el único que te puede regalar, el Señor no te vende, sino te regala. El Señor Jesucristo te regala ese seguro de vida eterna. El seguro de vida eterna es gratuito, el Señor te lo regala. Tan solo es que tú tienes que abrirle la puerta de tu corazón al Señor. Confesar con tu boca, hermano, decirle, Señor, tú eres mi Salvador. Tú eres mi Rey. Tú eres mi pastor. Tú eres mi todo. ¿Ya? Y yo le doy vida eterna, dice el Señor, y no perecerán jamás. Vean. Y nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Vean. El diablo no puede hacer nada, mi hermano, con los hijos de Dios, con aquellos hijos de Dios que viven en santidad y obediencia. Cuando nosotros partamos de aquí, de este mundo, el diablo no puede hacer absolutamente nada. No puede ir al reino de los cielos a arrebatar una oveja del Señor. No puede. Porque ya nosotros ya estamos en el cielo, estamos en el paraíso y las puertas siempre se van a cerrar cuando va un extraño. ¿Ah? Entonces, el Señor, mi hermano, eso nos ofrece Dios, mi hermano, a nosotros. Nos ofrece la vida eterna. Y lo que el Señor promete, Él sí cumple, mi hermano. El Señor sí cumple. El que no te cumple es Satanás. Ese no te cumple, hermano. El Señor Jesús sí te cumple. El Señor sí. Él te ofrece la vida eterna, vivir en el paraíso con el Señor, hermano. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Ese diablo mentiroso, hermano. Que anda mintiéndole a la gente, hermano. Lo tiene, que se dice encadenado. Dios sí cumple, hermano. Él es el eterno. Él es el que manda. El yo soy el que soy. El todopoderoso. El creador de los cielos y de la tierra. El que formó al hombre a su imagen y su semejanza. A él yo le sirvo. Gloria al nombre de Jesucristo. El Santo de Israel. El que viene por segunda vez. El alfa y el omega. El principio y el fin de todas las cosas. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesucristo. Alabado sea tu nombre, oh Jesús de Nazaret. Mi alma te alaba, Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Bueno, seguimos adelante. La obra de este pastor. En el literal 6, encontramos allí, puso su vida por ella, dice la Escritura. Ya, puso su vida por ella. Donde leímos en San Juan capítulo 10, del 1 al 18,
En el versículo 11 al 15, ahí nos enseña el Señor que Él puso su vida por amor a nosotros. No solamente por nosotros, mi hermano. El Señor se ofreció por el mundo entero. El Señor solamente no se ofreció por Israel, sino que Él se ofreció por el mundo entero, mis queridos hermanos. Él dio su vida por amor a la humanidad, que estaba en delito y en pecado. El hombre no tenía esperanza en los tiempos pasados, por causa de la ley de Moisés. Pero ahora, gracias a Dios, con el nuevo pacto que tenemos, ahora nosotros somos salvos por gracia. Es la gracia del Señor, mi hermano, la que nos salva a nosotros. Él puso su vida por amor a la humanidad, por amor a las ovejas. Vamos a leer ese versículo bíblico nuevamente, del 11 al 15. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, dice el Señor. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, dice el Señor. Vean. Ahí está, mi querido hermano. Entonces el Señor Jesucristo puso su vida por las ovejas. ¿Cuáles eran las ovejas del Señor en ese tiempo? Eran los 12 apóstoles. Eso eran las ovejas del Señor. Y aquellos otros hermanos que le seguían al Señor. Él puso su vida por ellos. ¿Ya? Y además de eso, el Señor que puso su vida por las ovejas, Él puso su vida por el mundo entero, para que el mundo entero sea salvo por medio del Señor Jesucristo. Entonces, ahí encontramos claramente, mi hermano, que así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, el Padre eterno lo conocía a su Hijo y el Hijo conocía a su Padre. Él ponía su vida por las ovejas y ponía su vida por el mundo entero, mis queridos hermanos. Esa es la obra que hace el pastor, hermano, la obra del pastor. Puso su vida por ella. El Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él tenía el poder para ponerla y tenía el poder para volverla a tomar. Ya, eso nos enseña el versículo 17 y versículo 18 de San Juan, capítulo 10, mis queridos hermanos. Que ahí dice clarito el Señor, por eso me ama el Padre, dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, dice el Señor. Entonces el Señor Jesucristo puso su vida por amor a quién, por amor a las ovejas, por amor a nosotros, mis queridos hermanos, por amor a nosotros que nosotros somos ovejas del Señor, hermano. Él puso su vida. ¿Para qué? ¿Para qué puso su vida el Señor? Para que nosotros tengamos la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Y que por medio de la sangre del pacto eterno, nosotros somos limpios de todo pecado, mis queridos hermanos. Nosotros con esa sangre bendita, con la sangre del pacto eterno, ahora sí nosotros nos hemos reconciliado con nuestro Padre Celestial. Que más antes nosotros éramos enemigos de nuestro Padre Celestial, ahora somos amigos de Dios. Ahora somos amigos de Dios y conocemos a Dios a través de su palabra, mis queridos hermanos. Hechos capítulo 20, ahí nos enseña, puso su vida por ella. En Hechos capítulo 20, versículo 28, nos enseña el Espíritu Santo. Por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Sí vio? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Vean. Entonces el Señor, mi hermano, ha puesto un anciano que se lo conoce como obispo o como pastor en cada congregación para que pastoree las ovejas, mi hermano. Para que pastoree la oveja, la cual el Señor ganó con su propia sangre, mi hermano.
Entonces nosotros somos ovejas de su prado, hermano. Entonces él ha puesto un obispo, él ha puesto un anciano o pastor en cada congregación para que pastoree a esas ovejas, hermano. ¿Ya? Entonces nosotros, alabanza el nombre de Dios, el Espíritu Santo ha puesto, dice las Escrituras, ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor Jesucristo, la cual ganó con su propia sangre, ¿ya? Entonces el Señor, nosotros, que somos ovejas del Señor, somos comprados. Nosotros somos comprados a precio de sangre, hermano. Nosotros somos comprados con la sangre del pacto eterno. Entonces, en cada congregación siempre va a haber un obispo que es el pastor o el anciano. Entonces, pero más se lo conoce como obispo, dice el Espíritu Santo aquí. Entonces, en cada congregación hay un obispo para que apaciente el rebaño del Señor. ¿Ya? Entonces, ese rebaño que el obispo está pastoreando ha sido comprada con la sangre del pacto eterno, con la sangre de Jesucristo. Ese rebaño le pertenece al Señor Jesucristo. Entonces, ese rebaño es del Señor, hermano, no es suyo. Óigalo bien, usted solamente está allí para que pastoree a esas ovejitas que son del Señor. No son sus ovejas, mi hermano. No se vaya a endiosar, mi hermano. No se haga un Dios, mi hermano, por causa de la raíz de todos los males. La raíz de todos los males es el amor al dinero. No se vaya a endiosar con esas ovejas que no son suyas, son del Señor, mi hermano. Son del Dios Todopoderoso. Usted lo que tiene que hacer es pastorear. Conformarse con lo que le dan, mi hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Cristo salva, mis queridos hermanos. Cristo viene por segunda vez. Dice, a más que el obispo, mi hermano, el obispo tiene que buscar la oveja perdida. El buen pastor de las ovejas, mi hermano, que se llama Cristo Jesús, busca la oveja perdida, mi hermano. Dice la palabra del Señor en Ezequiel que el Señor Dios Todopoderoso sale a buscar la oveja perdida de la casa de Israel. Por eso es que cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, cuando el Señor Jesús estuvo predicando aquí en la tierra, dice la palabra que él andaba buscando la oveja perdida de la casa de Israel. Dice la palabra del Señor que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ah? Entonces el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, andaba buscando, mi hermano, esa oveja perdida. Vea, una oveja perdida, la mujer adúltera. Otra oveja perdida, el gadareno, mi hermano, que tenía harto demonio. Eran ovejas perdidas. Y el Señor encontró esas ovejitas que estaban perdidas. En Ezequiel capítulo 34, versículo 11 al versículo 16, nos enseña el Espíritu Santo de Dios la obra que hace el pastor, mi hermano. Del 11 al 16 dice el Señor Jesucristo, gloria el nombre del Señor. Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 34 del 11 al 16. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas, dice el Señor, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen rendil y en pastos suculentos serán apacentadas. Sobre los montes de Israel yo apacentaré mis ovejas y yo le daré a aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil
la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Gloria al nombre de Dios. Vean, cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, mis queridos hermanos, el Señor de los ejércitos anduvo buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel. El mismo Dios Todopoderoso, ya que el pastor, mi hermano, el obispo, no va a buscar esa oveja que ya no asiste a la congregación, dice que el mismo Dios sale y busca esa oveja que está perdida y la lleva a otra congregación, mi hermano. La guía y la lleva a otra congregación, hermano. Eso hace Dios, mi hermano. Eso hace Dios con sus ovejitas, hermano. Cuando el pastor asalariado no va a buscar, mi hermano, esa oveja que ya no asiste a esa congregación, aquí la Biblia habla que el mismo Dios dice, va y busca su oveja y la pastorea, mi hermano. Por eso hay muchos hermanos y hermanos que se van a otra congregación, porque muchas veces el pastor, hermano, no le interesa, no le importa, mi hermano, no le importa si va o no va a la congregación el hermano. A él no le importa nada, hermano. Lo que le importa es el diezmo y la ofrenda, hermano. Eso es lo que le interesa a él. Pero aquí habla el Señor, hermano, que el mismo Dios, hermano, ya que el pastor asalariado no va a buscar la oveja, dice que el mismo Señor sale a buscar esa oveja, la encuentra, la pastorea, la cura, la sana, mi hermano. Por eso es que hay bastantes hermanos cristianos que se van a otra congregación. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces aquí el Señor habla acerca de los hijos de Israel. Habla acerca de los hijos de Israel, como Dios, mi hermano, esparció al pueblo, mi hermano. Los esparció, hermano. Y el mismo Dios dice que los reunirá y los pastoreará, mi hermano. Cuando el Señor Jesús vino aquí a la tierra, hermano, todos los hijos de Israel estaban reunidos en Jerusalén. Todos, hermano. Estaban en su nación que es Israel. El Señor vino a dar cumplimiento, hermano, buscó la oveja perdida, se cumplió lo que dijo aquí el Señor en esta palabra de Jeremías, que el Señor iba a buscar la oveja perdida, le iba a vendar, y eso fue lo que hizo el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Dice que andaba buscando la oveja perdida, todos aquellos enfermos que estaban enfermos, el Señor los sanaba, los curaba, dando cumplimiento a lo que estaba escrito en la ley de los profetas. Eso hizo el Señor Jesús. Esta es una profecía que se cumplió en los tiempos que el Señor Jesús vino aquí a la tierra. El Señor Jesucristo, alabado sea el nombre de Dios, buscó esa oveja perdida de la casa de Israel. Asimismo nosotros, hay muchos hermanos, alabado sea el nombre de Jesús, que se han apartado del Señor. Entonces el trabajo del pastor es buscar esa oveja y traerla nuevamente a rendir. Gloria al nombre de Dios. En caso que muchas veces hay hermanos que se encuentran con ese otro hermano, entonces también tiene derecho a decirle al otro hermano, decirle, hermano, anda a la iglesia, ¿qué te pasa? ¿Por qué no vas a la congregación? Dale una palabra de aliento, una palabra de ánimo para que ese hermano vuelva nuevamente a la iglesia, hermano. Y si el hermano es tiernito, hermano, hay que tener mucho cuidado con esos hermanos que son tiernitos, porque ellos necesitan que le hablen suavemente la palabra del Señor, hermano, para que se llenen. Esas son las ovejas recién paridas, que dice las escrituras, la recién parida. Entonces, las que están recién paridas hay que hablarle suavemente, hermano. Hay que hablarle suavemente para que no se vayan nuevamente al mundo. Hay que tener un tino, mi hermano. Hay que pedir al Espíritu Santo sabiduría e inteligencia, hermano, para poder, mi hermano, poder aconsejar, hermano, esas ovejitas que están recién convertidas al Señor. Gloria al nombre de Jesús. En Lucas capítulo 15, versículo 7,
lo que hace el gran pastor, Jesús el gran pastor, nos enseña a nosotros aquí en el versículo, a ver, el literal 7, de la obra de este pastor. La obra de este pastor es buscar las ovejas perdidas. Lucas capítulo 15, versículo 4 al 7, dice el Espíritu Santo. Así dice el Espíritu Santo. ¿Qué hombre de vosotros, dice, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Dice. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso es. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesita arrepentirse. Vean. Entonces aquí encontramos, mi hermano, la oveja perdida que habla el Señor, hermano. Una oveja perdida, mi hermano. Aquí el Señor está hablando acerca de las personas que no se han convertido a Cristo todavía, mi hermano. Están perdidos, mi hermano, en el mundo, mi hermano. Están perdidos. Son ovejas descarriadas, se llaman esas, hermano. Son ovejas descarriadas. Entonces ellos necesitan del amor del Señor, necesitan el arrepentimiento, hermano. Tienen que arrepentirse, hermano. Entonces ahí encontramos claramente que el Señor nos habla que cuando un pecador se arrepiente, dice que hay gozo en los cielos, mi hermano. Cuando una persona incrédula le abre el corazón al Señor, dice que hay gozo en los cielos. Porque esa persona, mi hermano, se ha arrepentido, esa persona ha reconocido que Jesucristo es su Salvador, mi hermano. Ya, entonces hay bastantes ovejas perdidas hoy en día en el mundo entero. ¿Por qué razón? Por la dureza de su corazón, mi hermano. Por cuanto el diablo, mi hermano, el príncipe de la potestad del aire, hermano, le ha cegado los ojos a las personas, le ha endurecido el corazón a las personas para que no crean en el evangelio del Señor Jesucristo. Y también por bastantes malos testimonios, hermano. Hay bastantes malos testimonios por causa de estos hermanos, hermano. La palabra de Dios es blasfemada, mi hermano, en el mundo entero, hermano. Hay pastores, hermano, que dan mal testimonio, mi hermano. Entonces, por culpa de ellos, pagamos todo, mi hermano, por culpa de esos pastores malos que hay, hermano. Que el Señor los reprenda duramente, hermano. Entonces la palabra de Dios es blasfemada, hermano. Ya la gente no creen en la palabra del Señor, hermano. ¿Por qué? Por culpa de ciertos hermanos cristianos que han dado mal testimonio. Pero mi consejo, mi querido hermano y amigo que me escucha, mi consejo que yo le doy siempre es que usted no ponga la mirada en el hombre, ponga la mirada en Jesús, el Señor, el autor y consumador de la fe. Ponga la mirada en la palabra del Señor, ahí ponga la mirada. Si no, usted va a fracasar, pues mi hermano, va a fracasar. Porque usted va a encontrar, hermano, en la viña del Señor va a encontrar pastores asalariados, pastores criminales, pastores ladrones, pastores adúlteros, pastores mentirosos, pastores que hacen iniquidad, mi hermano. Ahora, si usted pone la mirada en ese pastor, mi hermano, porque ese pastor predica bonito, le predica bien, y de repente usted lo encuentra, hermano, en el acto mismo del adulterio, hermano, con otra mujer. ¿Cómo se va a sentir usted, hermano? Se va a sentir mal, porque usted ha puesto la mirada en el pastor, no ha puesto la mirada en la palabra del Señor. Entonces usted tiene que poner la mirada en Jesús de Nazaret, hermano. Nosotros como seres humanos le fallamos al Señor, nosotros le fallamos. Por eso dice las Escrituras, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si nosotros queremos estar firmes, hay que tener mucho cuidado, mi hermano, que podemos caer. Nosotros por estar mirando la paja del otro, vamos a caer peor que la otra persona, mi hermano.
Por eso es que yo siempre le aconsejo a usted, le doy siempre mi consejo. No ponga la mirada en el pastor, no ponga la mirada en mí no, tampoco ponga la mirada. Ponga la mirada en Jesucristo, el Señor. En Jesucristo, en el Señor, ponga la mirada. Ponga la mirada en la palabra del Señor. Aquí ponga la mirada en la palabra del Señor. No ponga la mirada en el predicador, porque el predicador le predica bonito. Y no, no ponga la mirada en uno. En mí no ponga la mirada, mi hermano. Porque yo tengo bastante defecto, tengo mis debilidades. No ponga la mirada en mí, ponga la mirada en Jesucristo. Oiga la palabra del Señor, sí, oiga la palabra del Señor. Eso sí le aconsejo, oiga la palabra. Pero en mí no ponga la mirada. Ya, no ponga la mirada. Usted no ponga la mirada en el pastor, hermano. Supóngase que el pastor, hermano, sea ladrón, hermano, ande robando por ahí, hermano. Yo le digo esto porque, verá, yo una vez, mi hermano, un hermano pastor da testimonio. Este hermano pastor dice que un hermano cristiano, que más antes era ladrón, este hermano cristiano que se arrepintió, era ladrón, ya. Y este pastor sinvergüenza, ¿verdad? Este pastor sinvergüenza los contrata a 8 ladrones. Este contrata a 8 ladrones, este pastor. Y este mismo pastor se hace el contrarrobo y le dice a estos ladrones, le dice así, verá, dice, en mi congregación hay $8,000. Yo quiero que vayan a robar a mi congregación, que hay $8,000. En tal puesto está todo ese dinero. 4,000 para usted y 4,000 para mí, le dice así el pastor a esos ladrones. Y estos ladrones, hermano, contratados por este pastor asalariado, pastor que maldito, así le digo, que el Señor lo reprenda, Y estas personas ladronas van y entran a la congregación y roban esa plata. Pero la sorpresa de estos ladrones, que no encontraron los $8,000, como le había dicho el pastor, sino encontraron $2,000. Entonces, va la sorpresa, ¿verdad? La sorpresa es que en la noche el pastor va a dar el culto y también llegan los 8 ladrones porque que él había contratado, da el culto y se levanta el pastor y dice, ay hermano, han robado aquí en la congregación, nos robaron la plata, y el otro. Y cuenta el hermano que era ladrón, que había asaltado esa congregación y decía, qué sinvergüenza este pastor, Dios mío. Él mismo se robó la plata ese. Y fue más ladrón que nosotros porque él se robó los 6,000 y a nosotros solamente nos dejó $2,000. Oiga, vea, de todo hay en la viña del Señor, ya. Por eso es que yo le decía antes, usted no ponga la mirada en el pastor, ponga la mirada en Jesús de Nazaret. Ahora, este hermano que era ladrón, dice, ya terminó el culto y van donde el pastor y le dice al hermano pastor, si usted no nos da los $2,000 más que falta, nosotros lo hacemos quedar mal aquí en la congregación. Te dice que el hermano pastor se encontró en jaque mate y tuvo que darle esos $2,000. Entonces conversaba este ladrón le conversaba al hermano pastor, le decía, por eso es que decía él, yo no creo en los evangelios, decía, este ladrón le decía. Pero sin embargo, decía él, dice, a mí me ha gustado su predicación, le decía al hermano pastor. Este ladrón dice que se convierte al Señor Jesucristo y este es el que da testimonio, de la perversidad, mi hermano, de este pastor que había cometido. Un pastor ladrón, mi hermano. Era tan ladrón este pastor que en su propia congregación había robado $6,000, se le había robado. Y después diciendo que los ladrones habían entrado y habían robado la plata. Un pastor ladrón sin vergüenza, que el Señor lo reprenda. Entonces, este hermano cristiano que él era ladrón más antes, él da testimonio de eso. Él da testimonio de eso. Él cuenta y dice que este pastor lo había contratado a él para que le vaya a robar
su propia congregación. Vean. Y por eso es que yo les digo, si el pastor es ladrón, todas las ovejas son ladronas. Si el pastor es mentiroso, todas las ovejas son mentirosas. Si el pastor vive en santidad, todas las ovejas viven en santidad. Yo no lo digo, el mismo hermano, el hermano cristiano que era ladrón, él mismo da testimonio de eso. Que el pastor lo había contratado a él para que le vaya a robar su propia congregación, la iglesia. Y después decía este hermano, conversaba este hermano que decía que después que él estaba predicando y ahí le decía a los hermanos, nos robaron, dice, nos robaron nuestra congregación. Pura mentira del pastor. Y el mismo pastor había sido el ladrón que se había robado los $6,000. Fue más ladrón que ellos, que decía el hermano, más ladrón que él, porque él se robó los 6,000 y a nosotros nos dejó solamente $2,000. Ya. Eso conversa el hermano. Yo no lo digo, sino el hermano mismo conversa eso. El hermano que era ladrón, que ahora es cristiano, él da ese testimonio, hermano. Da ese testimonio que este pastor sinvergüenza lo había contratado a ellos para que le vayan a robar la congregación. Por eso yo no creo en pastores, hermano. Por eso yo le digo una cosa, hermano. Yo no creo en pastores, yo creo en el pastor Jesucristo. En él creo yo. Yo en él sí creo en Jesucristo. Yo en los pastores yo no creo, hermano. Esos son sinvergüenza, son bien sinvergüenza. Esos no son pastores, son impostores, son esos. Yo le llamo que son impostores. Ya, el gran pastor de las ovejas se llama Cristo Jesús. El pastor, hermano, que es puesto por Dios se conoce, hermano. El pastor que es puesto por Dios se conoce al instante, hermano. El pastor que es puesto por Dios vive en santidad. El pastor que es puesto por Dios no anda haciendo daño a nadie. Más bien, el pastor puesto por Dios enseña, mi hermano. Enseña a las ovejitas, hermano, a andar en el camino de la santidad, a andar en el camino del bien. Ese es el pastor puesto por el Señor, hermano. El pastor puesto por Dios es sufrido, hermano. Ese es el pastor puesto por el Señor, hermano. Yo no estoy en contra de los pastores, pero sí estoy en contra de estos pastores sinvergüenza, hermano. Estos pastores sinvergüenza que por causa de ellos, hermano, el evangelio del Señor es blasfemado. Claro que si hay pastores puestos por el Señor, sí lo hay, hermano, sí hay. Del 100% habrá el 1%, hermano, de pastores puestos por el Señor. El 1% habrá. El resto, hermano, solamente están allí por vanagloria, por interés, mi hermano. Están muchos pastores, hermano, solamente por interés a la plata, nada más, por el lujo. Pero hay pastores que son puestos por el Señor, sí hay puestos, pero el 1%, hermano, el 1%. Encontramos allí claramente lo que nos habla el Señor también. Él provee obispos, vean. Por eso les digo, Él provee obispos. Ya, el Señor, mi hermano, pone, mi hermano, pastores, mi hermano, pone obispo. El obispo es el pastor, mi hermano. Ya. Entonces aquí encontramos en los Hechos, capítulo 20, versículo 28, donde ya leímos ahorita, que el Señor, el Espíritu Santo, ha puesto obispo para que apaciente la grey del Señor, apaciente la congregación, mi hermano. Entonces, Él provee, mi hermano, de obispo, Él provee siervos del Señor para que se pongan al frente y prediquen la palabra del Señor, ¿ya? Entonces las ovejas son del Señor, no es del pastor, las ovejas son del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, mi hermano, es el que manda, Él es el que manda. Ya, entonces Él es el que manda, él pone pastores, Él pone obispo, hermano. El pastor puesto por el Señor Jesús se lo conoce, mi hermano, se lo conoce, se siente, hermano. ¿Sabe cuál es el pastor puesto por el Señor, hermano? Cuando se ven los milagros, hermano. Ese es el pastor puesto por el Señor, hermano. Así de sencillo, hay que decirlo morochamente. Ya, el pastor puesto por el Señor Jesús es cuando se ven los milagros. Se ven los milagros, los enfermos son sanados, mi hermano. Los paralíticos caminan. Esos son puestos por el Señor, hermano. ¿Por qué? Porque el pastor puesto por Dios, mi hermano,
tiene que haber milagro de parte del Señor, hermano. Como ejemplo tenemos, hermano, el apóstol Pablo. El Señor lo puso al apóstol Pablo como pastor, hermano. Y en el apóstol Pablo, ¿qué se vio? ¿Qué se vio cuando el Señor Jesús lo escogió a Pablo? ¿Qué se vio? Se vio los milagros, mi hermano. Pablo sanaba a los enfermos. Entonces, eso es lo que se debe de ver en el pastor que es puesto por Dios. Ese es el pastor de Dios. El pastor del Señor, hermano, se ven los milagros, hermano. Ese es el pastor de Dios, mi hermano. No es porque usted vea una congregación llenecita, hermano, pero si no hay milagro, hermano. Si no hay milagro, entonces ese pastor no es puesto por Dios, mi hermano. Tiene que haber los milagros. El pastor puesto por el Señor se ve los milagros, esos son pastores puestos por el Señor Dios Todopoderoso, hermano. Por eso yo, mi hermano, yo estoy contento y feliz con lo que soy. Ya, yo soy evangelista y me conformo a ser como evangelista, hermano. Entonces yo lo que hago aquí es enseñarle a usted es compartir la buena nueva de salvación, hermano. Yo comparto la palabra de Dios con usted. Hago estos videos para que usted se sienta, hermano, edificado. En 1 de Pedro capítulo 5 nos habla el Señor Dios Todopoderoso. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 3, de versículo 2 al 4, el Espíritu Santo dice así. 1 de Pedro capítulo 5 del 2 al 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, dice el Señor. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, dice. Si no, dice, siendo ejemplo de la grey. Eso es lo que yo le decía, mi hermano. Aquí el Espíritu Santo habla, mi hermano, de la honestidad del pastor, mi hermano. En este versículo bíblico del 2 al 4, habla de la honestidad. ¿Cómo tiene que ser el pastor, mi hermano? El pastor ante los ojos de Dios y ante los hombres, mi hermano. Voy a leer nuevamente estos versículos bíblicos, dice. Ruego a los ancianos. ¿Cuál es el anciano? El pastor, que están entre vosotros. Yo, anciano, dice el apóstol Pedro dice que él es el anciano. Yo, anciano, Pedro dice. También con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey, dice, de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, dice, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Vea lo que dice el apóstol Pedro, sino con ánimo pronto, dice. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Ahí está, hermano. Esa es la característica del pastor, hermano. Esa es la característica que tiene que tener el pastor. No andar haciendo dinero, hermano, haciendo ganancias deshonestas, hermano. Él tiene que ser ejemplo para los creyentes. Por eso yo le decía antes yo le decía, si el pastor es ladrón, todas las ovejas son ladronas. Si el pastor es mentiroso, todos los creyentes son mentirosos, mi hermano. Si el pastor vive en santidad, todos los creyentes van a vivir en santidad, mi hermano. Tiene que ser ejemplo. Eso es lo que yo le decía antes, mi hermano. Ya. El pastor tiene que ser ejemplo, ¿para qué? Para las ovejas, mi hermano. Tal es el pastor, tales son las ovejas, mi hermano. Así son, hermano. Si una ovejita anda a la mentira, así es el pastor, hermano. También es mentiroso, hermano. Entonces, esa es la cosa, hermano. Así dice la palabra. Yo no lo digo, es la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué yo le digo? Porque este hermano que dio ese testimonio acerca de este pastor que era ladrón, mi hermano, yo no lo digo, sino el hermano lo dijo. Este hermano que era ladrón, que ahora le sirve al Señor, se convirtió a Cristo, le sirve a Dios de todo corazón. Este hermano que dio ese testimonio asiste en la iglesia Movimiento Mundial Misionero. Ahí asiste el hermano.
En esa congregación asiste este hermano que da ese testimonio. Yo no lo digo, el mismo hermano da ese testimonio acerca de este pastor que era ladrón, que se había robado la plata que tenía en su propia congregación. Entonces el pastor, hermano, tiene que ser ejemplo para las ovejitas, hermano. Tiene que ser ejemplo, hermano. Entonces el pastor no tiene ningún derecho a hacerse dueño de las ovejas, porque él no es el dueño. El dueño se llama Jesucristo el Señor. Ya. Entonces él es el que manda, hermano. El pastor tiene que pastorear, predicar la palabra, hermano, no por ganancia, ya, sino que tiene que predicar la palabra con amor, hermano. Hay muchos pastores que predican la palabra de Dios por ganancia, por el diezmo, por las ofrendas predican. Usted no lo haga por eso, hágalo por amor al Señor, porque nosotros vivimos por el Señor, no vivimos por las ofrendas ni por el diezmo, vivimos por el Señor. Dios proveerá, mi hermano, Dios proveerá al 100%. Cuando uno cree en Dios, mi hermano, cuando uno cree en Dios, Dios provee, mi hermano, para todas nuestras necesidades. Cuando nosotros predicamos, mi hermano, con amor, con gozo y con paz, con alegría, Dios provee para todas nuestras necesidades, para todo lo que nos hace falta. Él es el dueño del oro y la plata, Él es el dueño del universo, dueño de la tierra, dueño de todo lo que existe, dueño de lo invisible y de lo visible. Él es el todo, el yo soy el que soy, el alfa y el omega, Él es el que manda. Ya, nosotros vivimos por el Señor. Ya. Entonces nosotros, la obligación de cada predicador que predicamos la palabra es anunciar las buenas nuevas de salvación con amor, hermano, sin recibir nada a cambio, mi hermano. Nosotros no debemos de pedir nada. Es la voluntad de cada persona si quiere ayudar económicamente para la obra del Señor. Ya. Esa es la voluntad de cada persona, hermano. Entonces, eso nosotros lo que tenemos que hacer es anunciar la buena nueva, anunciar que Jesucristo viene por segunda vez, anunciar que si tú no te arrepientes te espera el infierno, anunciar que Jesucristo te ofrece la vida eterna, anunciar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre sino por medio de Jesucristo el Señor, que por medio del Señor Jesucristo nosotros encontramos el perdón de los pecados y que por medio del Señor Jesucristo nosotros somos limpios con la sangre del pacto eterno. Aleluya. Solamente eso es lo que nosotros tenemos que hacer, anunciar la palabra del Señor, anunciar las buenas nuevas de salvación a los perdidos, mi hermano. Oigan o dejen de oírte, usted anuncie la buena nueva de salvación y cumpla su ministerio en predicar la palabra del Señor. Cristo salva, Cristo viene por segunda vez, mi hermano. Sométase más al Señor Jesucristo, crea en el Señor Jesucristo, ponga la mirada en Jesucristo el Señor, lea la Biblia, aquí está el pastor de pastores, que es la palabra del Señor. Aleluya. Entonces, sigamos adelante, mis queridos hermanos, busquemos el rostro del Señor en oración, en ayuno y leer las Escrituras. Mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, conmigo ha sido un gusto haber estado con ustedes compartiendo la santa y bendita palabra del Señor. Que Dios me lo bendiga rica y grandemente a cada uno de ustedes en todo el mundo. Que Dios bendiga a todos los hermanos de América del Norte, América del Sur, el Caribe, a los hermanos del Medio Oriente, de Europa, de Asia. Y que Dios me bendiga a mí también en esta mañana maravillosa, aleluya. Y que Dios bendiga al mundo entero. Y que Dios tenga misericordia de todos los hermanos que están apartados de sus congregaciones, que Dios tenga misericordia de ellos y que el Espíritu Santo los pastoree a una buena congregación. Aleluya. Sigan adelante, mis queridos hermanos, que Cristo viene por segunda vez. No desmayemos, sino que esforcémonos cada día más y más en anunciar la buena nueva de salvación. No ponga la mirada en mí, sino que escoja lo bueno de mí y anuncie la buena nueva de salvación. Escoja siempre lo bueno de este siervo, hermano. Ya, lo que solamente le edifica a usted, escoja, mi querido hermano, que me escucha. Adelante en el Señor, mi querido hermano, que Dios me lo bendiga ricamente, mucha prosperidad para ustedes, mucha salud para ustedes y para mí también que venga la prosperidad a mi corazón, a mi hogar y mucha salud para mi vida también. Que la paz y el amor de Dios se derrame en sus corazones y en sus hogares
y que la paz y el amor de Dios también se derrame en mi corazón y en mi hogar. Conmigo será hasta otro día, si es la voluntad de Dios que nos veamos. Estuvo con ustedes el hermano Julio Alviar. Conmigo será hasta otro día. Paz y amor sean dadas, sean multiplicadas a cada uno de ustedes. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Jesús.